vamos a terminar de ver esta diapositiva, que es una diapositiva que no alcanzamos a ver completamente en la clase anterior, porque el concepto de función igual es abstracto, ¿ya? Me gustaría hacer un pequeño resumen de eso, pero muy pequeñito, ¿no es cierto? Mirando las diapositivas de esta PPT y así vamos avanzando y vamos, ¿no es cierto?, refrescando información que es relevante, ¿no es cierto? Ya, ahí ustedes olviden esa parte ahí que yo ocupé la misma PPT de geometría para crear esta PPT y se me olvidó borrar esos contenidos, ¿no es cierto? Esto no tiene que ver con geometría, esto tiene que ver con funciones, propiamente tal. Entonces, nosotros hablamos que el concepto de función nace a partir de otro concepto que es anterior, el cual se conoce como relación. Establecimos que una relación matemática era la asociación que existe entre dos elementos de un conjunto llamado dominio y otro recorrido, ¿no es cierto? ¿Y cómo se relacionan esos elementos? Se relacionan mediante lo que se conoce como la regla de asignación. ¿Qué era la regla de asignación? La regla de asignación es la fórmula algebraica en la cual yo puedo tomar un elemento del dominio, un elemento numérico del dominio y evaluarlo, ¿no es cierto?, en la regla de asignación, en esta fórmula, lo cual me va a permitir, ¿no es cierto?, obtener otro número, el cual va a caer en el recorrido. ¿Ya? Luego nosotros empezamos a afinar un poco esa definición y llegamos a la conclusión que el concepto de cuando nosotros hablamos de función, estamos hablando de una relación matemática, ya que es especial, porque para cada elemento del dominio tiene que existir un único elemento en el recorrido. Entonces, de momento, lo que hemos hablado ha sido sencillo, ¿no es cierto? Ya eso no importa. Es sencillo porque nosotros estamos trabajando con estos diagramas sagitales. Cuando yo hablo de diagramas sagitales, estoy hablando de estas asociaciones entre conjuntos, entendiendo que este viene siendo el dominio y este viene siendo el recorrido. Entonces, existe una regla de asignación, ¿no es cierto?, que me va a permitir tomar este elemento, evaluarlo a través de mi regla de asignación para poder obtener este de acá. En primer lugar, nosotros aquí nos vamos a referir a cosas algebraicas, no pensemos las funciones desde otra perspectiva, porque si ustedes les preguntan si las funciones son netamente algebraicas, netamente asociadas a números, la verdad de las cosas es que no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el momento en que Entonces, estamos hablando justamente de relación matemática, función matemática, y claro, y cuando nosotros estamos trabajando en este nivel de diagrama sagital, no tenemos ningún problema. El problema empieza a aparecer cuando nosotros tenemos que hacer una transición de esto que es conocido como diagrama sagital a esto de acá, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con las gráficas de las funciones, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a llegar hasta las gráficas de funciones. Ya, y aquí llegamos, por ejemplo, a este punto. Entonces, aquí es un poco complicado identificar cuál viene siendo el dominio y cuál viene siendo el recorrido, ¿sí? Entonces, acá nosotros hablamos de lo siguiente. Hablamos de esto de la prueba de la línea vertical, que si nosotros hacíamos una línea totalmente vertical y nos damos cuenta que esta línea vertical intersectaba a la gráfica de la relación que yo estaba trabajando y intersectaba en dos o más puntos, entonces esto no era función. De hecho, ninguno de todos estos ejemplos que está aquí es función, ¿ya? Y finalmente llegamos a esta idea de dominio y de recorrido, que uno lo aprende a ver a nivel, primero, gráfico, para luego llegar a una situación más de tipo más algebraico. Hola Paz, ¿cómo estás? Ya, entonces, sigamos recordando. Nosotros llegábamos a la idea de dominio. Entonces, para poder llegar a la idea de dominio tenemos que entender que la gráfica de la función, esta gráfica de función, ¿no es cierto? Mira, vamos a colocar aquí una cosa. Vamos a colocar aquí un diagrama sagital. Déjenme por aquí. Ya, aquí vamos a colocar un diagrama sagital. Entonces yo estoy tomando elementos aquí, estos elementos A, B, C, y esos elementos A, B, C los estoy relacionando con el 1, con el 2, con el 3, ¿no es cierto? Entonces, en un principio esto es fácil de entender. Claro, yo digo, ya, para mí ver función a nivel de diagrama sagital es sencillo, pero luego tener la transición de esta situación a esta es un poco complicado. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que si nosotros tenemos una relación, por ejemplo, A se relaciona con 1. Entonces, ¿cómo yo puedo visualizar esa relación que está aquí? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, si este puntito de aquí, si este elemento del dominio, porque el dominio corresponde a los elementos del eje X, mientras que el recorrido corresponde a los elementos del eje Y,
¿ya? Entonces, si yo digo que este elemento A se relaciona con 1, significa que si este valor de aquí es A, entonces yo voy a hacer una pequeña colisión con mi gráfica y voy a darme cuenta que, claro, yo choco con 1. Entonces, este sería el punto A,1. Y ahí empezamos a ver estas relaciones, más que como relaciones, empezamos a verlas como puntos en el plano cartesiano. Entonces nosotros tenemos que entender que cada una de esta línea de aquí, cada una de estas gráficas que nosotros veamos, son un conjunto de puntos. Son puros puntos. Este puntito junto con este puntito. Imagínense que yo estoy trabajando a nivel micro, o sea, es como si yo tuviera una lupa. Entonces, yo podría darme cuenta que para cada uno de estos puntitos, hola, hola, para cada uno de estos puntitos yo voy a tener una imagen y preimagen, conceptos que estuvimos trabajando en la clase anterior. Entonces, ¿cuál viene siendo imagen y cuál viene siendo la preimagen? ¿Quién me puede definir eso? Para ver cómo andamos. A ver, imagen, preimagen. Vale, profe. ¿Qué es la imagen y qué es la preimagen? Mira, si yo tengo este punto, y yo me refiero ya a este punto de aquí, yo sé que la preimagen de este punto viene siendo la proyección del punto sobre el eje X. Supongamos que este punto fuera B, por ejemplo. Estoy inventando, ¿ya? Entonces, yo sé que este punto va a también tener otra proyección sobre el eje Y, que ese B tiene que ser el punto, por así decirlo, voy a inventarlo, en este caso voy a colocarlo aquí 1.2, ¿ya? Entonces este de acá es el punto 1,2. Entonces yo lo que necesito que ustedes entiendan que en el fondo cada punto que completa, que construye esta gráfica está compuesto por la proyección, ¿no es cierto?, en el eje X, que sería la preimagen, y otra proyección sobre el eje Y, que sería la imagen. Entonces fíjense qué empieza a pasar cuando yo empiezo a hacer todas las proyecciones. Voy a elegir el color verde para hacer las proyecciones sobre el eje X. Entonces yo digo, ya, para este punto hago otra proyección hasta acá abajo, tengo otro punto. Para este punto que está un poquito más arriba, hago otra proyección y tengo este punto. Entonces fíjense qué pasa cuando empiezo a hacer todas las proyecciones sobre el eje X. ¿Qué empieza a pasar si empiezo a hacer eso sobre el eje X? Se genera, ¿no es cierto? Se genera desde el primer punto, ¿no es cierto? Se empieza a generar una línea sobre el eje sobre el eje X. Esa línea a mí me gusta llamarla la sombra que genera la gráfica de la función sobre el eje X. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la sombra que genera la gráfica de la función? ¿Cuál es la sombra que genera la gráfica de la función sobre el eje X? Entonces yo empiezo a darme cuenta que empiezo a avanzar y me doy cuenta que todo esto que yo estoy pintando de verde viene siendo la sombra que genera la gráfica de la función sobre el eje X. Hasta este punto, que este punto tengo que sí o sí dejarlo en blanco, porque acá no lo tomo, por lo tanto este punto no genera sombra. ¿Ya? Entonces de ahí la idea de la sombra, o sea, ¿no es cierto? Entonces, todo este conjunto de puntos que sería un conjunto de preimágenes, todo ese conjunto de puntos pasa a ser el dominio de mi función. Entonces, ¿quién es capaz de decirme cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me lo dice? Tiene que indicarme dónde comienza la sombra y dónde termina la sombra. ¿Dónde? Comienza en B, ¿no? Ya, vamos a dejarlo en B. O sea, realmente B era un poquito más chueco. Vamos a dejarlo que este de aquí viene siendo el -1, ¿ya? Entonces viene siendo de -1 ¿hasta dónde? Hasta el 5, sin incluir. Hasta el 5 sin incluir, perfecto. El 5 no se incluye y el 1 se incluye, sí se incluye. ¿Por qué? Porque realmente el punto, ¿no es cierto?, existe propiamente tal. Entonces, esta idea también yo la puedo llevar a las proyecciones que se pueden generar en el eje Y. Si yo empiezo a generar proyecciones sobre el eje Y, lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, fíjense lo que pasa. Entonces, empecé con este punto tiene una proyección sobre el eje Y. El punto que viene más un poquito más allá, otra proyección. El que viene, más otra proyección, ya así. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que cuando yo empiezo a ver las proyecciones del eje Y, empieza también a pasar lo mismo.
¿no es cierto? Llega hasta acá, y empiezo a generar proyección. En el caso de aquí para abajo serían las proyecciones que generarían de acá, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí genera una proyección, incluso de por acá genera una proyección que atraviese y llega a la misma imagen. Así que da lo mismo, desde este último, que sería el último punto, el extremo inferior, entonces yo también generaría un punto y se generaría esta sombra, que también la llamo sombra, ¿no es cierto? Pero sería una sombra que se genera sobre el eje Y. De esa forma, yo sé que esta de aquí sería el conjunto de las preimágenes. Vamos a elegir otro color. O sea, perdón, de las imágenes. Conjunto de imágenes. Entonces aquí nosotros podemos decir que el recorrido de la función viene siendo ¿de dónde hasta dónde? Siempre de abajo hacia arriba. Sería desde este punto, que sería el menos 3, este de acá es el menos 3, hasta este punto de acá, que sería el 3. O sea, de menos 3 hasta el 3. ¿Tomo el menos 3? Sí, lo tomo. ¿Por qué? Porque el punto existe, está pintado, ¿ya? Y mientras que si yo llego a este punto de acá arriba, que es el máximo, me doy cuenta que llego hasta el 3 y también lo tomo. Y ahí tendría yo dominio y recorrido. Entonces entiendan eso. El dominio es el conjunto de todas las preimágenes, ¿no es cierto? Es el conjunto de todas las preimágenes de la función, mientras que el recorrido es el conjunto de todas las imágenes, ¿ya? Más adelante vamos a poder extender un poco esta definición y vamos a poder ver una función a nivel algebraico y vamos a entender que el conjunto de las preimágenes, es decir, el dominio, es el conjunto de los valores numéricos en el eje X que yo puedo evaluar en mi regla de asignación. No siempre voy a poder evaluar cualquier número en una regla de asignación. Por eso es importante que nosotros aprendamos a distinguir eso. Ya que eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Ya, sí, esta es una primera clase, ¿no es cierto? Y empezamos con esto de las funciones. Aquí, esto de aquí le quiero hacer una corrección. Ya, vamos a descartar ahí. Esta es la funciones de comportamiento lineal. Ya, entonces vamos a dejar eso como título. Profe, Dígame. ¿la función afín es una función de comportamiento lineal? Las funciones de comportamiento lineal son, vamos a dejarlas al tiro aquí, son la función lineal. Entonces, aquí está el tema, aquí está la confusión. Cuando yo te digo función de comportamiento lineal, me estoy refiriendo a la función afín a la lineal y a la función constante. Esas tres son las funciones de comportamiento lineal, ¿ya? Entonces, la gente de repente cree que cuando uno habla de función de comportamiento lineal, estoy hablando de la función lineal, y no estoy hablando de eso. Una función afín es una función de esta forma: f de x igual a mx más n, que esto se relaciona obviamente con la recta. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Apáguelo, por favor. Cuando yo hablo de la función lineal, estoy hablando de una función de este tipo, f de x igual a mx. Y cuando yo hablo de una función constante, estoy hablando de una función de la forma f de x igual a n. De eso estoy hablando. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. No se habla de todas, pero vamos a hablar sí o sí de la función lineal. Y la función afín también. Entonces, esta es la típica pregunta oficial de la PSU, la cual nos hace preguntas, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? En fin, ¿ya? Vámonos con la función afín. La función afín es la típica recta en el plano. Es decir, va a tener una pendiente, que la pendiente es el número que multiplica a x, ¿ya? O no hablemos de x, sino que hablemos de la variable. Cuando yo tengo una función, la función siempre va a depender de una variable y la variable es la letra que va a aparecer entre paréntesis al lado del nombre de la función. F es el nombre de la función y esta x que aparece aquí es la variable de la función. Podría ser cualquier letra, ¿ya? Por eso yo le digo que no se case siempre con x, porque uno dice, no, x. No, no siempre va a ser así, ¿ya? Entonces es el número que multiplica a la variable, ¿no es cierto?, dentro de la función. Fíjense que este es un polinomio de grado 1, ¿ya? Entonces la función afín es el típico polinomio de grado 1, es decir, con su polinomio de grado 1 y el número solito, que sería el polinomio de grado 0, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos ver distintas cosas con respecto a la pendiente. Vamos a ver eso. Cuando yo hablo de esto, miren, vamos a colocar acá, vamos a colocar algunos casos. Nosotros, respecto a la pendiente, porque la pendiente es un mundo entero,
¿ya? La pendiente, les vuelvo a repetir, es un mundo entero. Esta, que es la pendiente, tiene muchas cosas, ¿ya? De hecho, este es el cuello de botella. Cuando yo digo cuello de botella, que es cuando nosotros nos estancamos un poco, porque realmente la pendiente es como un mundo gigante dentro de la idea de función afín. Entonces, la pendiente tiene que entender por ella que es un número la pendiente, que indica cómo se inclina la recta, porque esto se conoce en funciones de comportamiento lineal por el hecho de que su gráfica va a ser una línea, ya va a ser una recta. Entonces, en el fondo yo te estoy diciendo que este M es un número que indica cómo se va a inclinar esa recta. Y aquí yo te quiero hacer 4 dibujitos, ¿ya? Vamos a hacer 4 dibujitos, vamos a dibujar 4 planos cartesianos, ¿ya? Entonces tengo aquí mi primer plano cartesiano, aquí tengo mi segundo plano cartesiano, tercer plano cartesiano y cuarto plano cartesiano. Entonces, cuando yo tengo que la pendiente es positiva, esto deberían saberlo ustedes, yo creo que más de alguno de ustedes lo sabe. Cuando yo hablo de la pendiente positiva, estoy hablando de que mi recta crece. El crecimiento siempre lo voy a ver de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha, siempre yo miro hacia allá, ¿ya? Entonces acá estoy diciendo qué cosa, que mi pendiente va a ser negativa. Si yo te digo esto, ¿sabéis qué? Bueno, ahí no se nota, pero la idea es que la recta sea totalmente horizontal, ¿ya? Entonces te estoy diciendo que no existe ángulo de inclinación, porque el ángulo de inclinación se establece en base al ángulo que forma la recta con el eje X. Eso quiere decir que acá no tengo ángulo de inclinación de la recta con el eje X, por lo tanto mi pendiente tiene que ser nula. Y finalmente tenemos este tipo de recta, que es una recta totalmente vertical, que se conoce como pendiente indefinida. ¿Por qué se conoce pendiente indefinida? Porque la fórmula de la pendiente es que si yo tuviera dos puntos, el punto x1, y 1, y tuviera otro punto, el punto B, que tiene coordenadas x2, y 2, entonces la pendiente va a ser una recta, una fracción, en donde va a haber una recta en el numerador y en el denominador. ¿Ya? Entonces aquí lo que hago yo es así, para no aprenderme las cosas así como cuál es x1, cuál es y1, para no hacer eso, yo voy a tomar un punto, ya sea el A o el B, cualquiera, voy a tomar el B. Si tomo el B, voy a colocar su coordenada y arriba y su coordenada x abajo. Esta es una y, ¿ya? Mientras que en el caso del otro punto, voy a colocar su y arriba y su x abajo. ¿Ya? Eso es así. ¿Ya? Entonces aquí viene el tema de cuando la recta se indefine. Yo sé que una fracción se indefine cuando su denominador es nulo. O sea, si esta recta, aquí me equivoqué, este tendría que ser un x1, ahí sí. Profe, disculpe, Dígame. ¿vamos a hacer ejercicio Sí, para entender mucho más? sí, sí, pero para que Ya. puedas hacer ejercicios te tengo que mostrar esto, si no, no vas a poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, tengo esta que es la función afín, que le estaba mostrando cómo se comporta la pendiente, y aquí estoy mostrando cuando la recta es indefinida. Y finalmente la función lineal. Profe. Dígame. En el caso de tener esa recta indefinida, ¿no sería una función o sí? Esa no es función. Bien, buen punto. ¿Sí? Esta no es función, ¿no es cierto? De hecho, ¿por qué no es función? Porque si usted te das cuenta, para esta, vamos a cambiar de color, para esta preimagen tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo infinitas imágenes. Por lo tanto, esa de ahí no sería función. En cambio, todas las otras sí lo son. ¿Ya? La función lineal, ahora pasando a la función lineal. Ah, no, me faltó otra cosa, me faltó este número. Ese número se conoce como el coeficiente de posición, que viene siendo el punto en donde la recta intersecta en el eje de la Y. Si yo digo, ¿saben que esta recta intersecta en este punto? ¿Ya? Entonces ese punto tiene que tener coordenada en X 0, sí o sí, porque está sobre el eje Y, y la coordenada en Y tiene que ser N, ¿ya? Entonces ahí está mi punto 0, N, ¿sí? Entonces eso con respecto a este coeficiente de posición. Ahora viene la función lineal, que la función lineal es una función que va a hacer este juego, pero si ustedes se dan cuenta no tiene coeficiente de posición. Nosotros podríamos pensar que su n es igual a 0, porque no aparece, ¿no es cierto? Entonces, si según lo que acabo de decir, de que el coeficiente de posición es la intersección de la recta con el eje Y, entonces estoy diciendo que este punto tiene que pasar por el punto 0, 0, sí o sí. Entonces yo voy a tener rectas que van a ser de esta forma. Una con pendiente positiva tendría que ser una situación de este tipo, ¿no es cierto? Y otra con pendiente negativa tendría que ser una situación de este tipo. ¿Ya? Esto de aquí, esto de acá, las funciones lineales tienen que ver con lo que se conoce como proporción, con lo que es proporción directa. ¿Ya?
Las proporciones directas es cuando una de las variables crece o una de las variables decrece, sí o sí, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros podríamos pensar que este de acá viene siendo la razón de la proporción, ¿ya? Entendiendo que una proporción es igualdad de dos razones. Es raro que aparezca, pero puede aparecer, ¿ya? Función constante, ya ahí está el último tipo de función, que es la función constante, que ahí vimos los dibujitos, ¿no es cierto? Función afín, ¿sí? Esta función sería de la forma fx igual a mx más n. ¿Por qué yo sé que va a ser mx más n? Porque esta de acá corta en un punto, ¿no es cierto?, que no es el punto 0, 0, entonces ese tiene que ser el n. Esta tiene que ser la función lineal, que tiene que ser de la forma f de x igual a mx, y esta de acá es la función constante, que sin importar el valor que tome x, el resultado siempre va a ser n. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos que pensar que ese punto es n. Y esas son las funciones, ¿ya? Entonces, aquí voy a pasar a otra cosa. Voy a pasar directamente a eso, me voy a saltar unos ejercicios. Y aquí está cuando nosotros queremos encontrar la recta. Si nosotros queremos encontrar la recta, vamos a necesitar dos puntos. Vamos a necesitar el punto P1, que es x1,y1, y el punto P2, que es x2,y2. Y vamos a ocupar, escuche bien, vamos a ocupar lo que se conoce como la fórmula general de la recta, ¿ya? Fórmula general de la recta. Apréndasela de esta forma, porque esto es lo que usted también va a ver en geometría analítica. ¿Ya? La fórmula general de la recta es esta. Y menos y1 es igual a m factor de x menos x1. Yo le recomiendo que usted, después de que se acabe la clase, escríbala varias veces y se va a dar cuenta que realmente uno se la aprende rápidamente. Entonces, esta fórmula ocupa una pendiente y también ocupa un punto. Entonces, para poder encontrar esta recta, lo que yo tengo que hacer es, dado dos puntos, voy a calcular la pendiente la voy a reemplazar aquí, y luego simplemente voy a reemplazar en la fórmula. Miren, veamos un ejemplo rapidito y pequeño, no una cosa de otro planeta, porque yo creo que esto ustedes lo manejan. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el punto A, que viene siendo el 2,3, y tenemos el punto B, que viene siendo el 5,4. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos puntos. Entonces yo le digo, determine la recta que pasa por el punto A y por el punto B. Entonces, si me piden determinar una recta, yo sí o sí tengo que ocupar esta fórmula. Eso grábeselo. Determine la recta o determine la función de comportamiento lineal, como usted quiera decirlo, porque es lo mismo. ¿Ya? Entonces yo quiero que ustedes se fusionen esas dos materias. La ecuación de la recta y la función lineal, las funciones de comportamiento lineal son lo mismo. Entonces ahí mata dos pájaros de un tiro. Entonces, tengo que sacar la pendiente. La pendiente viene siendo una recta, entonces aquí ¿qué va a aparecer? Va a aparecer, coloco el 4, acá coloco el 5, acá coloco el 3 y acá el 2. ¿Se dieron cuenta? Tomé mi punto, coloqué la coordenada y arriba y su misma coordenada x debajito de ella. O sea, si aquí está la coordenada y, que del punto B, debajito está la coordenada x, inmediatamente. ¿Podría haber sido el 3 y el 2 primero? Claro que sí, claro que podría haber sido, eso da lo mismo. Entonces, 4 menos 3 me da 1, mientras que 5 menos 2, eso me da 3. Entonces esa viene siendo mi pendiente. Y ahora, usted eligiendo cualquiera de los dos puntos, cualquiera, a mí me da lo mismo, entonces tiene que aplicar la fórmula y menos y1 es igual a m factor de x menos x1. Entonces acá nosotros empezamos a trabajar y me queda y menos, voy a elegir este puntito porque es más fácil, tiene números más chicos. Y menos 3 es igual a m, que sería 1/3 factor de x menos la coordenada x de mi punto, que sería 2. Entonces ahora, ojo, miren, voy a mostrarle una cosa. Esta de acá, aquí voy a colocar una y voy a colocar un camino 1, y también voy a elegir otro que va a ser como camino 2, ¿ya? Camino 2. Si yo elijo el camino 1 y quiero despejarla y me va a quedar y igual a 1/3 x, 1/3 por menos 2, que sería menos 2/3, y luego este 3 va a pasar sumando y me va a quedar más 3. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y me queda finalmente y igual a 1/3 x, y aquí me queda 3 por 3, 9, 9 menos 2, ¿cuánto es 9 menos 2? Sería 7, ¿no? Entonces me va a quedar más 7/3. Entonces, si yo evalúo el punto 2, debería llegar al 3. Evaluemos el 2. Entonces me queda 1 por 2, 2. Me queda 2/3. 2/3 más 7/3, 9/3. Y 9/3 es 3. Bien. Evaluemos el 5,4. Si evalúo el 5, me tiene que dar 4. Entonces evalúo ahí, en la X, evalúo este de acá. Entonces sería
5 tercios más 7 tercios, 5 tercios más 7 tercios es 12 tercios y 12 tercios es 4. Entonces funciona. Esta sería la recta en su forma principal, porque también yo podría haber elegido en este punto, haber tomado este 3 y haberlo pasado multiplicando hacia el otro lado, y me queda 3y menos 9 igual a x menos 2. Luego paso todo para un lado y me queda menos x más 3y, y aquí me va a quedar un menos 7. Entonces esto de acá se conoce como la forma general de la recta. Entonces ahí tengo forma principal y forma general. ¿Ya? Entonces, aquí dice, un técnico cobra un cargo fijo de 17.000 pesos más 1.500 pesos por hora de trabajo. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el cobro en pesos para un trabajo de n horas de este técnico? Entonces me están diciendo que esto es fijo. Esto de aquí es fijo. Y la cantidad de horas que yo trabaje, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esta pega, me va a costar 1.500 pesos por cada hora. Entonces sería 1.500 por la cantidad de horas que yo voy a trabajar, más mi cargo fijo, que va a ser de 17.000 pesos. Entonces, eso sería mi función, que le voy a colocar f de n, ¿ya? Da lo mismo, aquí aparece g, f, h, p, q, da lo mismo, pero esa es la función, ¿sí? Que sería la b. ¿Cuál les dio? Antes de que la empiece a hacer yo, porque esta cosa es cortita. La solo uno. Solo uno. ¿Y por qué la solo uno? O sea, ya, yo si miro esta cuestión, yo digo ya, acuérdense lo que le acabo de decir. Si yo digo que quiero tener una función en el intervalo a, b, significa que para todo elemento que serían preimágenes, para este conjunto de preimágenes, ya, para este conjunto de preimágenes, para cada elemento de este intervalo, ¿no es cierto?, cada preimagen tiene que tener una imagen. Eso es lo que en el fondo me están diciendo. Porque en el fondo yo estoy aplicando esto. Cuando yo tengo dos conjuntos, pensemos en un diagrama sagital. Si yo tengo esto, por ejemplo, de aquí a acá, de aquí a acá, y de acá a acá, y acá me sobra un punto, entonces eso realmente da lo mismo, ¿ya? Pero lo que no puede suceder es esto, que de acá a acá tengo estos tres puntitos, y de aquí este tiene, de acá, este de acá también tiene, y este de acá no tenga. Eso no puede suceder. No existen elementos del dominio, ¿ya?, que no tengan que no tengan imágenes. ¿Ya? No existen elementos del dominio que no tengan imágenes, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, yo veo y digo, ¿sabes qué? Esta idea cumple el criterio, ¿ya? El 1 cumple el criterio. Ahora, Profe, dime. con el gráfico 1, por ejemplo, el punto en el X, B más 1, ¿no tendría una imagen? En el B más 1, en el X B más 1, Sí. ya, pues, pero que a ti te dicen que exista solamente en el intervalo A, B. El B más 1 está fuera del intervalo A, B, pues. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ¿dónde falla esta? Que aquí la única que falla es la 2, pero ¿dónde falla? Falla aquí. Porque a mí me están diciendo que todos los elementos del conjunto A, B son preimágenes que poseen una imagen. Eso es lo que me están diciendo. Pero ¿qué pasa con este bichito de aquí? Justamente con este bichito de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pueden ver ahí ustedes? Que hay un elemento, existe un elemento en el intervalo A, B, que es este elemento, y ese elemento no tiene imagen. Por lo tanto, yo puedo decir, ah, ya, este guatea. Pero este de acá, que podría engañar a cualquiera, si ustedes se dan cuenta, este elemento de por aquí, ¿tiene imagen? Sí. Puede que acá, aquí abajito no, pero acá arriba sí. Entonces este también cumple. Entonces la respuesta correcta es solo 1 y 3. ¿Sí? Entonces ahí me gustaba ese ejercicio justamente por el hecho de que es un ejercicio que apunta a tener este conocimiento. Es decir, que para cada elemento del dominio tiene que existir un único elemento en el recorrido. O sea, no pueden existir elementos del dominio que no tengan imagen. No pueden existir elementos del dominio que no tengan un elemento en el recorrido. Eso no puede pasar. Entonces aquí me están diciendo que existe justamente este elemento, que no me lo nombran, sino que yo puedo visualizarlo, que es un elemento del dominio que no tiene un elemento en el recorrido asociado, porque ambos elementos los dejan fuera, ¿ya? Entonces ahí quedamos con el primer ejercicio.
Entonces, esta cosa se dice así. La figura adjunta muestra un gráfico de la función y igual a f de x, me da lo mismo eso, definida los reales, y me preguntan cuál es esta expresión que está aquí. Esa expresión me están diciendo que es f de menos 3. Para saber cuál es f de menos 3, en el fondo tengo que recordar una cosa. Yo sé que los puntos son de la forma x, y, ¿no es cierto? Si yo tengo un punto que pertenece a una función, entonces la y yo la puedo escribir de la forma f de x, es decir, x, f de x. ¿Ya? Entonces, ¿para qué escribo esto de esta forma? Escribo de esta forma para que entiendan que a mí lo que me están pidiendo acá son justamente las imágenes de los elementos que están dentro de la paréntesis. Es decir, si aquí tengo el menos 3, ¿no es cierto? Aquí está el menos 3, yo hago mi rebote, ¿no es cierto? Llego a la gráfica de la función y me doy cuenta que el f de menos 3 tiene que ser igual a 1 positivo, más f de 6. ¿Qué sería f de 6? Entonces hago lo mismo. Voy al 6 en el eje X, hago mi rebote, ¿no es cierto? Y me da que f de 6 tiene que ser 3. Menos f de menos 6. ¿Cuánto sería f de menos 6? Me voy a menos 6. Aquí está menos 6. Entonces yo hago un rebote hacia abajo y llego al menos 5. Entonces f de menos 6 es menos 5. Ojo que aquí tengo un menos menos. Y todo eso multiplicado por f de 0, que f de 0, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser este puntito de aquí, es decir, 2. Entonces aquí me va a quedar 1 más 3, y aquí esto también es un más, ¿no es cierto? Me queda 1 más 3 más 5 es 9, y 9 por 2 es 18. O sea, me están diciendo que ese sería el B. Ya, en este caso me preguntan lo siguiente. Me dicen, aquí este es un ejercicio un poco más algebraico, yo tengo que ir evaluando, ¿ya? Yo tengo que ir evaluando. Entonces tengo que ver cuál de las siguientes es falsa. Pero la función es fácil de evaluar, así que podemos hacerlo. F de menos 1 significaría reemplazar menos 1 aquí. Base negativa, exponente par, resultado positivo. O sea, f de menos 1, eso, f de menos 1 me va a dar 0. ¿Y eso es igual a f de 1? Sí, porque 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0 también. Entonces eso es verdadero. Yo quiero encontrar la falsa. f de 1 va a ser más chico que f de 3. Eso sí es verdad, porque f de 1 ya vimos va a ser 0 y f de 3 va a ser 9 menos 1. Así que no me interesa llegar al número que es, simplemente quiero verificar. F de menos 2 va a ser más grande que f de 1. Sí, f de 1 es 0. F de 2 significaría 4 menos 1. O sea, eso también es verdad. F de 0, ¿cuánto nos da f de 0? Si yo tomo 0 y lo evalúo acá, me va a quedar 0 al cuadrado, 0. Menos 1, me queda menos 1. O sea, me queda menos 1 menor que 0, verdadero. Entonces, por descarte tendría que ser la E. Ya, entonces, me dice, la función es creciente en menos 2 a 4. Menos 2 y 4, ese viene siendo su dominio. El dominio es de menos 2 hasta 4. Acuérdense que el dominio viene siendo la sombra que genera la función en el eje de las X. Entonces, todo eso de ahí viene siendo el dominio, que vendría siendo de menos 2 hasta 4, y como las pelotitas están pintadas, están incluyendo estos valores que están aquí, y yo digo ya, entonces la 2 tendría que ser verdadera, la 2 corre, ¿ya? Si la 2 corre, entonces no corre esta y no corre esta. El recorrido, saquemos el recorrido, que es fácil. El recorrido es de menos 2 a 3, desde menos 2 acá abajo, ¿no es cierto? Y sí, sería la sombra de este puntito de aquí, sería la proyección. Y de ahí hasta dónde, hasta este punto de acá, que sería el 3. Entonces, de menos 2 a 3 sería el recorrido, estaríamos ok. Entonces, aquí el que tendríamos que analizar sería si la función es creciente en todo su dominio. Una función va a ser creciente en todo su dominio si sucede esto, mire. No sé si se dan cuenta de lo que está pasando. O sea, en el fondo me están diciendo que si yo avanzo, ¿no es cierto?, dentro del dominio, si yo tengo por aquí el X y yo avanzo un poco, entonces al evaluar esta preimagen, que sería el sucesor de la otra, ¿no es cierto?, entonces yo tendría una función más grande, tendría una imagen más grande, pero aquí no está sucediendo eso. Eso no está sucediendo porque aquí tengo esta parte que es totalmente plana, ¿no es cierto?, en donde puedo darme cuenta que la función ahí no crece. Primero crece, después se estanca y después vuelve a crecer. Si la función fuera siempre creciente, yo podría decir que la función es creciente, pero solamente crece en dos pequeños intervalos de su dominio, por lo tanto esta tendría que descartarla. ¿Se entiende ese ejercicio? Sería solamente la 2 y la 3. ¿Cómo anduvimos con eso? Yo le puse que era creciente porque si comparaba el menos 2 y el 4,
el f de x era mayor en el Claro, 4. claro, pero eso tiene que pasar para todos los elementos del dominio. O sea, si este es el dominio, todos estos puntitos que están aquí son del dominio y este viene siendo tu imagen, entonces cada imagen tiene que ser una más grande que la otra. Esa es la definición de función creciente. ¿Ya? O sea, si yo me tomo, por ejemplo, si yo tomo este valor, ¿ya? Y me da este de acá arriba, ¿no es cierto? Que está acá. Y después me tomo este, que yo sé que es más grande que mi antecesor, entonces tendría que obtener, ¿no es cierto?, una imagen mayor que la anterior. Eso es lo que tiene que pasar en todo su dominio. Para cada elemento del dominio tiene que suceder eso. Pero como tú te das cuenta, si yo tomo este elemento del dominio acá y me da este que es el 1 y después me tomo uno que está un poco más adelante, que es más grande que el que me acabo de tomar y me doy cuenta que su imagen sigue siendo 1, entonces la función no es creciente. ¿Ya? ¿Sí? La función va a ser creciente cuando sucede esto, ¿no es cierto? Si yo me tomo dos elementos del dominio, siempre que me tomo uno mayor, la imagen tiene que ser mayor que la anterior. Eso es lo que es la definición de función creciente. Entonces, este ejercicio me gustó porque justamente tenía esta definición de función creciente que no aparece mucho. Igual que de repente aparece otra cosa que es cuando la función es par. ¿Han escuchado eso? La función es par, le dicen. Cuando una función es par o una función es impar, tiene que ver con esto de 2, 4, 6, 1, 3, 5. No tiene que ver con eso. ¿Ya? Entonces, por eso quería mostrar este ejercicio porque tiene esto de función creciente. Este ejercicio es muy fácil, porque ustedes tienen que entender que acá, que la función g, que es esta función, es una función constante. ¿Qué característica tienen las funciones constantes? Que sin importar cuál sea el valor que toma la preimagen, el resultado de la evaluación de dicha preimagen en la función o en la regla de asignación va a dar como resultado un mismo número. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si yo digo ya, ¿qué pasa si tuviera g de 1? ¿Cuánto sería g de 1? Sería 3. ¿Qué pasa si yo tuviera g de 2? ¿Cuánto sería g de 2? Sería 3 de nuevo. Y así, sin importar cuál sea el valor que toma x, el resultado, ¿no es cierto?, siempre va a ser 3. Entonces acá arriba yo tengo g de x más 3. Yo sé que eso de ahí, sin importar que aquí dentro haya un x más 3 o haya lo que haya, yo sé que el resultado de eso va a ser 3. Mientras que aquí g de x, la mismo, yo sé que es 3g de x. Me lo dice esto, esta igualdad. Entonces tengo que arriba tengo 3 menos 3, o sea, yo sé que esto me va a quedar 0 en el numerador. ¿Ya? Entonces, 0 en el numerador significa que la fracción es totalmente nula. 0. ¿Ya? Ese sería el ejercicio número, dice así, una función h cuyo dominio son los números naturales, ojo, toma números naturales, verifica la propiedad y esta propiedad verifica. ¿Ya? Y luego de eso me dicen que h de 1 es 3. Entonces, ¿cuánto es h de 20? Y esa es la gran pregunta que me hacen. Entonces, lo que yo tengo que entender es la siguiente situación. Fíjense que a mí me dan esta igualdad, que h de n es igual a h de n más 1, todo eso dividido en 2. Entonces, ese 2 lo voy a pasar multiplicándose al otro lado. Entonces, me dicen que 2 es igual, o sea, 2 factor de... No, voy a borrar esa paréntesis que había dibujado ahí. 2 por h de n es igual a h de n más 1. Eso es lo que me están diciendo, ¿ya? En el fondo me están diciendo lo siguiente. Fíjense lo que me están diciendo. Me están diciendo que si yo tengo, por ejemplo, acá, miren lo que estoy diciendo aquí. Me dicen que h de 1 es igual a 3. Eso me dicen a mí. Entonces, ¿cuánto sería h de 2? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto sería h de 2? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a evaluar en mi fórmula, voy a evaluar el 1. Porque si evalúo el 1 aquí, me va a quedar 1 más 1, 2. Entonces, si evalúo 1 ahí, me queda que h de 2 es igual a... ¿Cuál fue mi h aquí? Mi h fue 1. Entonces, si evalué 1 ahí, evalúo 1 ahí también. ¿Ya? Entonces, me queda que esto es igual a 2 por h... 2 por h de 1. Entonces, en el fondo, lo que le estoy mostrando es lo siguiente. H de 2 es igual a ¿qué? A 2 por h de 1. ¿Y cuánto era h de 1? Era 3. O sea, esto es 2 por 3. ¿Se dieron cuenta de ese detallito o no se dieron cuenta de ese detallito? Sí, yo lo pillé. ¿Sí? ¿Lo pillaron? Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, en el fondo,
Basta, es tan simple que está enredado aquí, pareciera enredado, pero en el fondo me están diciendo que si yo quiero el h de 2, tengo que tomar h de 1 y multiplicarle por 2. O sea, yo inmediatamente les podría decir, ¿cuántos h de 3? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a evaluar ahora aquí el 3. Entonces, o sea, voy a evaluar el 2. ¿Por qué voy a evaluar el 2? Para que me quede el 3. 2 más 1, 3. Entonces me queda que h de 2 más 1 es igual a 2 por h de 2. O sea, ¿qué me están diciendo? Que h de 3 es igual a h de 2 multiplicada por 2. Entonces, ¿qué sería h de 3? Sería 2 veces el de acá arriba. Es decir, esto, 2 elevado a 2 por 3. ¿Cuánto sería h de 4? Rápidamente, ya viendo la secuencia que hay aquí. H de 4 sería 2 elevado a 3 por 3. ¿Cuánto sería h de 5? H de 5 sería 2 elevado a 4 por 3. Entonces, fíjense que existe una relación directa entre el valor que yo coloco como argumento, que sería la variable de la función propiamente tal, y el exponente. O sea, si yo aquí tengo un 4, aquí tengo 3. Si yo aquí tengo un 5, aquí tengo un 4. Entonces, si yo después le digo a ustedes, chicos, ¿cuántos h de 20? ¿Cuánto tendrían que responderme ustedes a mí? Sería 2 elevado a 1 menos que el 20, es decir, 19, todo eso por 3. Y ese sería h de 20. Esa vendría siendo el ejercicio número 6. Entonces, me preguntan, me dicen lo siguiente, si f de x es igual a mx más n, que esta es una función común y corriente, en este caso es una función afín, ¿ya? Se puede determinar el punto de intersección que tiene la gráfica de f de x con el eje de las abscisas. El eje de las abscisas es el eje x, ¿no es cierto? Si se sabe que, entonces entiendan esto. Cuando uno quiere encontrar la intersección con el eje, por ejemplo, y, lo voy a hacer al revés. Si yo quiero la intersección con el eje y, hago que x sea 0. Entonces ahí yo encuentro la imagen que va a ser finalmente el punto 0, a, que me va a dar la intersección con el eje, en este caso y. Entonces ahora yo les pregunto lo siguiente. Yo quiero encontrar la intersección con el eje x. Si yo quiero encontrar la intersección con el eje x, quien tiene que ser 0 ahora es y. Entonces aquí yo puedo despejar cuál es el valor de la preimagen y obtengo este par ordenado b, 0. ¿Ya? Y ese sería la intersección con el eje y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí 0, a, o sea, 0, a sería una cosa por acá, esta sería la intersección con el eje y b, 0 por acá sería una intersección con el eje x, teniendo en cuenta que este es a y que este es b. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que me están dando a mí. Yo esto lo puedo llevar a un par ordenado. ¿Cuál sería mi par ordenado? Sería en x0, y eso es lo que también le quiero mostrar, que cuando ustedes le entregan una función o una igualdad de este tipo, el valor que está encerrado en el lugar que le corresponde a la variable, ese tiene que ser la coordenada en x, mientras que 2 tendría que ser su imagen. ¿Ya? Análogamente, si aquí me dicen f de 1 igual a 0, significa que 1 viene siendo preimagen y 0 tiene que ser imagen. Entonces, yo necesito un punto de este tipo porque yo quiero la intersección con el eje x. Entonces, y tiene que ser 0. Entonces tiene que ser de la forma algo, 0, y este es algo, 0. O sea, yo basta que conozca esta información para saber cuál viene siendo la intersección con el eje de las abscisas. Por lo tanto, sería 2 por sí solas. Ya, entonces, otro ejercicio de suficiencia e insuficiencia de datos. Dice, en una cuenta de agua potable se consigna un cargo fijo de 900 pesos. O sea, ya, esto es una función de este tipo, f de x igual a mx más e. Todo lo que tenga que ver con cuentas de este tipo siempre van a ser una función de comportamiento lineal. Fíjate en la forma en que te lo dicen. Sabiendo que el modelo de cálculo es lineal, o sea, te están diciendo que la función va a ser de la forma fx más n. Cuando te dicen que el cargo fijo es tanta plata, ese viene siendo el coeficiente de posición, porque lo que no es fijo viene siendo el m, porque el m depende del x, ¿ya? Entonces, lo que no es fijo es m, porque m depende de x, y lo que es fijo es n, porque n no depende de nadie, simplemente existe una sola vez. Es decir, estoy diciendo que mi función, la función que yo quiero determinar, viene siendo de la forma mx más 900. De esa forma va a ser la función que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces, fíjense, me están preguntando que cuánto tiene que determine la función que puede determinar cuánto paga una persona que consume 200 metros cúbicos.
Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando tengo un punto X, Y, esto de acá viene siendo metros cúbicos, mientras que el I viene siendo el costo en dinero, ¿no es cierto?, de la cuenta. Entonces, eso es lo que me están diciendo a mí y con eso yo tengo que trabajar. Entonces, ¿qué me dicen? Una persona consume 100 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, en el fondo me están diciendo que mi X tiene que ser igual a 100. Eso es lo que me está diciendo. X es igual a 100. Y paga 20.900 pesos. O sea, fíjense, evaluemos ese punto en mi fórmula. Sería f de 100 es igual a m, que sería la pendiente valor que desconozco, todo eso por x, que sería 100 más 900. Y me dicen que esta cantidad de plata, que sería el resultado de esto, la cantidad de plata que se paga por un consumo de 100 metros cúbicos, viene siendo de 20.900 pesos. Entonces mi pregunta es, con esta información de aquí, ¿yo puedo calcular cuánto tengo que pagar con 200 metros cúbicos? La verdad las cosas es que sí, porque aquí me queda una ecuación pequeña en donde yo puedo despejar el valor de m. Y si yo tengo el valor de m, lo puedo reemplazar en mi función original, que yo sé que mi función original es mx más 900. Por lo tanto, yo con la primera información puedo despejar el m y como el n ya lo tengo, entonces tengo mi función completa y puedo calcular cualquier cosa, ¿ya? Entonces con la 1 sí se puede, ¿ya? Con la 1 sí se puede. Una persona que no consume agua paga 900 pesos. Una persona que no consume agua significa esto. F de 0 es igual a m por 0 más 900. Entonces me da 900. Pero esta igualdad que me dan aquí en la opción 2 no me permite despejar el valor de m. No permite despejarlo, por lo tanto yo les digo que esta de acá no sirve. La 1 me sirve porque me permite despejar el valor de m y como tengo el valor de n puedo construir la función afín, que es la función que yo necesitaba para poder hacer el cálculo del consumo versus dinero. Entonces solo 1 es la respuesta. Entonces, ¿cómo anduvimos con este ejercicio? Bien, bien. ¿Sí? Perfecto. Después me dicen esto. F es una función real tal que f de x es igual a mx más 2. Fíjense en algo, fíjense inmediatamente en esto. La variable de la función es x, pero la regla de asignación, que es la fórmula, no tiene x. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Esta de acá es una Constante. función constante. Por lo tanto, sin importar cuál sea el valor que yo le evalúe en x, por ejemplo, si me dicen f de 5, el resultado va a ser 3m más 3 por 2, 6, que es el desarrollo, ¿no es cierto? En el fondo no aparece la respuesta de esta forma, por lo tanto, por eso la desarrollé, que sería esta de aquí. ¿Sí? Entonces ahí tengo el ejercicio 9 listo también. Entonces, atento, siempre vean de qué depende la función. La función depende de la variable x. Y si la fórmula que aparece después de la igualdad, ¿no es cierto?, no depende de esa variable, entonces necesariamente esta viene siendo una función constante. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces F de 5 no se toma en cuenta. Es que f de 5 sí se toma, o sea, se toma en cuenta, pero finalmente no hay nada no hay ninguna variable aquí en esta fórmula, no existe ninguna variable donde yo pueda reemplazar el 5. ¿Te das cuenta? El 5 se reemplaza donde está la x. Pero como acá yo no tengo variable x, entonces siempre, sin importar cuál sea el valor que yo evalúe en x, voy a obtener este tipo de resultado. Entonces sí importa, pero realmente como el 5 no tengo dónde evaluarlo, realmente hasta ahí nomás llego. ¿Sí? No sé si ves la diferencia sutil que te intento mostrar yo. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces pasamos a los otros ejercicios. Me dicen esto, sea f de x y me dan aquí en el fondo esta fórmula que depende de n y de a, pero me dan la variable que está en el exponente. Y me dicen que el a es un número positivo, eso puede importar. Y me dicen que el punto 3, como ves, es un punto que pertenece a la función. Ya, esto es súper importante. Cuando un punto pertenece a la función, ¿qué significa eso? Significa que si yo tomo el f de 3, si yo tomo el 3 y lo evalúo en mi fórmula,
lo que yo tengo que obtener como resultado tiene que ser igual a b. Eso es lo que me está diciendo. Si el punto pertenece a la función o si el punto pertenece a la gráfica de la función, significa que yo al evaluar mi coordenada x de mi punto en la variable de la función, yo lo que obtenga, que en este caso es n por a elevado a 3, porque mi variable x se transformó en 3, eso de ahí tiene que ser igual a b. ¿Ya? Entonces yo conozco esta información. Esta igualdad de acá yo la conozco porque me la entrega el ejercicio en un comienzo. Pero me están preguntando si puedo o no determinar cuál es el valor de b. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Puedo determinar cuál es el valor de b? Entonces, para poder determinar cuál es el valor de b, me gustaría saber cuál es el valor de n. Para poder saber cuánto vale b, perdón, me equivoqué aquí. Para poder saber cuál es el valor de b, necesito saber cuánto vale s y cuánto vale s. Si yo, con la información que me entreguen acá abajo, logro saber cuánto vale n y cuánto vale el a, entonces voy a poder saber cuánto vale el b. Entonces, veamos la primera información. Me dicen el punto 2,9 pertenece a la gráfica de la función. Entonces, 2,9 pertenece a la función. Eso significa que f de 2, que es igual a, evalúen 2 en la regla de asignación, sería n por a elevado a 2, a mi x, ¿no es cierto? Y eso me tiene que dar como resultado 9. Eso es lo que yo sé. Entonces, con la primera por sí sola no puedo, porque llego hasta este punto muerto que no sé cuánto es n ni a. Tengo una única ecuación con dos incógnitas, nada que hacer. Veamos esta de acá abajo. 0,1 también pertenece a la función. Eso significa que cuando yo evalúe 0, en mi regla de asignación, voy a obtener n por a elevado a 0 y eso me va a dar como resultado 1. Entonces, fíjense que aquí sí puedo sacar una información. ¿Qué información logré sacar de acá? A elevado a 0 es 1. 1 por n es n. O sea, me queda que n es igual a 1. ¿Ya? Ahora que tengo que n es igual a 1, yo podría tomar este 1 y reemplazarlo acá. Entonces, fíjense qué pasa cuando tomo esta idea de acá. Me queda n, que es 1, por a al cuadrado, y eso es igual a 9. Entonces me queda en el fondo la ecuación a cuadrado es igual a 9, y ahí yo podría despejar el valor de a. O sea, con las dos juntas, yo soy capaz de encontrar tanto el valor de a como el valor de n, para poder encontrar finalmente cuánto es n por a elevado a 3 y encontrar el valor de b. ¿Sí? Entonces igual me gusta este ejercicio porque en el fondo repasamos esta idea que es súper potente y que tiene una utilidad súper grande, que es cuando un punto pertenece a la función. Entonces entiendan esto, cuando un punto pertenece a la función significa que si yo reemplazo mi preimagen en la variable, lo que tengo que obtener como resultado de mi regla de asignación viene siendo la imagen del punto, en este caso b. ¿Ya? Y esa misma idea la apliqué tanto en el encabezado del ejercicio como en el punto 1 y el punto 2 del ejercicio también. Ya, aquí voy a dejar claro una cosa. Vamos a irnos acá a la definición de qué es una función constante. ¿Ya? Una función constante, que aquí yo tengo como mi contradicción con respecto a esta parte de aquí. Cuando yo le hablo de función constante, la función constante tiene que ser de la forma f de x igual a n, pensando en una función de comportamiento lineal. Acuérdense que nosotros estamos viendo funciones de comportamiento lineal. Por lo tanto, el f de x igual a n, ese n tiene que ser un número, ¿ya? Si nosotros analizamos las funciones de comportamiento lineal, la función constante es de la forma f de x igual a un número, ¿ya? Para que no tengan problemas con este ejercicio, porque en delante nosotros vimos otro ejercicio y podrían tener algún choque con este ejercicio, el 9. Pero ya lo vamos a ver, miren. Vámonos con el primer ejercicio. Me dicen f de 7 es igual a 14. Y fíjense que f de x, la variable, ¿no es cierto?, de la función no aparece acá. Entonces, sin importar cuál sea el valor que tome la variable x, f de dicha variable, de cualquier variable, me va a dar como resultado 2a. Por lo tanto, esto de aquí, esto está incorrecto. ¿Ya? Eso no corre. ¿Por qué no corre eso? No corre porque finalmente yo sé que el resultado, sin importar cuál sea el que yo evalúe en x en mi función f, me tiene que dar como resultado 2a. Por lo tanto, eso no corre. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Acá lo mismo. Me dicen que f de menos 1 menos g de 1, eso me da como resultado menos 4. Y eso es falso porque f de menos 1 también va a ser 2a. Entonces el resultado va a ser 2a y algo más. No menos 4. Entonces esto de acá no corre. ¿Ya?
Entonces, f es una función constante. Entonces, aquí yo quiero dejar claro. Entonces, ponga atención aquí con lo que voy a decir. Para la PSU, cuando ustedes le hablen, o PTU en este caso, PTU, cuando le hablen de función constante, la función constante va a ser de esta forma. F de x igual a un número. ¿Ya? Porque cuando a usted le hablen de función constante, estamos hablando que esto está dentro de otro conjunto más grande que se llaman las funciones de comportamiento lineal. ¿Ya? Entonces, este ejercicio está hecho en este contexto. Es decir, f es una función constante, dado que para la PSU la función constante es una función de la forma f de x igual a un número, esta no sería una función constante. ¿Ya? En este contexto, por eso estoy aclarando. En cambio, cuando ustedes no están en la PSU y están viendo matemática, cualquier función que no dependa de la variable propiamente tal viene siendo una función constante. ¿Ya? Entonces quiero dejarlo súper claro porque podrían haber tenido algún tipo de conflicto dentro de esta situación. Por eso les mostré esto de acá. Como entonces no es constante. Vuelvo a repetir. Yo en la PSU trabajo las funciones de comportamiento lineal. Dentro de las funciones de comportamiento, yo enseguida voy a responder, simplemente que quiero realmente decirlo de nuevo porque siento que esto siempre enreda. Ya. Existen las funciones de comportamiento lineal y dentro de las funciones de comportamiento lineal están estas que se conocen como funciones constantes, que son de la forma f de x igual a un número. ¿Ya? Entonces, tiene que ser de la forma f de x igual a un número. Tiene que ser de esa forma. Entonces, si yo te digo f de x igual a 2a, ¿esa es una función constante? Y ahí lo que tú dijiste no es una función, no es una función constante. ¿Por qué? Porque no es igual a un número. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, esto de aquí está dentro del contexto PTU, PCU. Porque si nosotros estamos trabajando en cálculo, cualquier tipo de función que no dependa de la variable va a ser una función constante. ¿Ya? Entonces quiero que ustedes hagan esas dos diferenciaciones para que sepan trabajar en lo que es PSU, PTU, y luego después ya lo que es matemática propiamente tal. Cuando ustedes salgan, ¿no es cierto?, y se encuentren con la matemática cotota de la universidad, si es que van a estudiar matemática o algo con matemática. Ya, pasamos al 12. Según el gráfico de la figura adjunta, esta es una función, según la gráfica, esta es una función constante. ¿Ya? Es de la forma f de x igual a un número, en donde ese número va a ser este punto de corte, es decir, 7. Entonces, ¿el gráfico representa una función constante? Sí. ¿F de menos 3 va a ser 7? Sí. ¿Por qué f de x tiene que ser 7? Porque las funciones constantes son de la forma f de x igual al punto de corte que tiene la recta con el eje y, es decir, 7. ¿La función representada en el gráfico es eso? No, porque esta no es una función constante debido a que está acompañado por una variable. Entonces sería solamente 1 y 2. ¿Ya? ¿Listo con el 12? Era fácil. Sí, fácil. Vámonos al 13. Entonces creo que quedaron plop con lo que les dije. Como que ese es mi sentimiento. Quedaron así como plop. Sorry, chiquillos, así es la PSU. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Ya, aquí. Sea la función real f de x igual a px más p con p en número real positivo. Me dicen que p de f de 3 es igual a 6. ¿Cuál es el valor numérico de p? Entonces, el truco aquí está en ocupar eso, f de 3. Porque yo por acá tengo f. ¿Se dan cuenta? Ahí está f. Entonces, f de 3, ¿qué sería? Sería evaluar 3 en la variable dentro de la fórmula. Es decir, sería evaluar 3 ahí. Sería 3p más p. Y 3p más p es 4p. Entonces luego esta expresión que está aquí yo la podría reescribir de la siguiente forma. P por f de 3. Y f de 3, fíjense, miren esto. F de 3 se puede escribir de esta forma. 4p. ¿Se entiende, no? Entonces aquí en vez de escribir f de 3 que no me aporta nada, mejor lo escribo con su otra escritura, su escritura algebraica que es 4p. Y eso me da como resultado 6. Entonces me queda 4p cuadrado es igual a 6. Y acá, fíjense que nosotros vamos a tener una función cuadrática. Es decir, acá yo voy a tener dos valores de p.
Eso es lo que estoy diciendo. Pero me dicen aquí, esto, lean bien, me dicen que P es un número real positivo. Es decir, de acá yo no me voy a calentar la cabeza, yo sé que el que estoy buscando yo es el positivo. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen eso, cuando me dicen que estoy buscando solamente el real positivo, yo aquí puedo aplicar raíz. Puedo decir esto, P cuadrado es igual a 6 partido en 4. Y como yo sé que el que estoy buscando es un número real positivo, digo, no hay problema, aplico raíz. Y eso es igual a P igual a la raíz de 6 partido en 2. Y eso sería P. ¿Ya? Pero en el caso en que a mí no me digan que estoy buscando un único P positivo, entonces yo tengo que resolver esto como si fuera una ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática, veamos aquí, ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática se puede resolver de esta forma. La ecuación cuadrática tiene que tener esta forma. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces yo esto lo voy a intentar llevar a esa forma. Lo más cerca que puedo llegar es 4p cuadrado menos 6 igual a 0. Entonces aquí, ¿qué me queda? Me queda una suma por su diferencia. ¿Logran ver esta suma por su diferencia? Aunque uno diría, pero el c no es cuadrado perfecto. No importa, porque esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma. 2p, ¿sí o no? Menos raíz de 6 por 2p más raíz de 6, todo eso igual a 0. Entonces aquí yo obtendría dos soluciones, igualando esta a 0, igualando esta a 0. Entonces obtendría más o menos este valor. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, como en este ejercicio me dan la condición de que p tiene que ser un número positivo, entonces yo puedo tirar todo para un lado y aplicar raíz, pero si no me dijeran esta condición, entonces yo tengo que resolver la ecuación cuadrática de esta forma. ¿Les queda claro eso? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Perfecto. Entonces dice, sea f una función en los números reales definida por esto, y me dicen que f de menos 3 es 5. ¿Cuál es el valor de m? Entonces, en el fondo, a mí me están diciendo que cuando tú evalúes menos 3 en tu fórmula, lo que vas a obtener es 5. Es decir, f de menos 3 es igual a menos 3m más 2, y eso me tiene que dar como resultado 5. Entonces aquí me queda una pequeña ecuación en donde yo puedo despejar el m. Este 2 va a pasar hacia el otro lado restando y me va a quedar menos 3m es igual a 3. Y luego este 3 con signo y todo va a pasar dividiendo hacia el otro lado y me va a quedar 3 dividido en menos 3. Esta es una cosa que, por simple que sea, siempre me preguntan o me dicen, profe, le faltó cambiar el signo aquí. Y la verdad las cosas es que uno cambia signo cuando uno tiene una suma y pasa a una resta, cuando uno tiene una resta y pasa a una suma. Pero si yo tengo un elemento que está multiplicando en una ecuación y pasa hacia el otro lado dividiendo, pasa dividiendo con su signo, tal cual. Y me queda que m es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, esta idea siempre se va a dar. Me van a dar una función paramétrica. Cuando hablo de una función paramétrica, estoy hablando de una función que tiene variables diferentes a la variable propiamente tal de la función. Y por lo general me van a dar una situación de este tipo para yo poder encontrar cuál viene siendo el valor del parámetro. Entonces, ¿cuál es la mejor representación de esta situación? Entonces, lo primero que nos vamos a apoyar nosotros para poder resolver este ejercicio es en que tengo la recta, ¿no es cierto? Tengo la función, esta sería una función afín, ¿no es cierto? Y tengo que este numerito que está aquí, que es el número que acompaña a la x, esa es mi pendiente. Acuérdense que la pendiente me dice cómo se inclina la recta, si va a ser decreciente o creciente. ¿Ya? Entonces yo inmediatamente me doy cuenta que es negativa, solamente me va a aceptar funciones decrecientes. Y tengo dos funciones decrecientes, eso quiere decir que esta se va y esta se va porque son funciones crecientes. Entonces tiene que ser una de estas de acá. ¿Ya? Ahora, fíjense que el 4 es el coeficiente de posición. El coeficiente de posición es el punto de intersección de la recta con el eje Y. Y tengo dos rectas con coeficiente de posición 4. Estas dos. Entonces esta de acá se descarta. Hasta ahí. ¿Cómo van? Entonces una de esas dos tiene que Bien. ser. Entonces aquí yo tengo un punto. Yo tengo estos puntos y yo los puedo probar. Por ejemplo, aquí tengo el punto 8,0. ¿Sí o no? Y aquí tengo el punto 2,0. Entonces, para poder finalmente ver cuál de estas dos va a ser, voy a hacer cumplir el criterio que les dije en delante para poder saber si un punto pertenece o no pertenece a la recta. Es decir, yo voy a tomar la coordenada x, la voy a evaluar en mi función y tengo que obtener 0. Si se cumple esta igualdad, quiere decir que esta es la función, ¿ya? Entonces, empecemos. 8 aquí. Sería 2
por 8 me queda 16 negativo. 16 negativo más 4, eso me queda menos 12. Y aquí me dice 0. Entonces esta de acá no puede ser. Y sí o sí tiene que ser esta. Igual la vamos a probar, porque si yo evalúo acá, menos 2 por 2 me da menos 4. Más 4, 0. O sea, cumple. Esta tiene que ser. Profe, pero es lo mismo que volver a transformar en 0 al X. Sí, hacer esto. ¿Esto? Sí, eso. Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces ahí tú te puedes asegurar cuál de las dos va a ser. Ya. Entonces, me dice, un árbol posee 3 ramas principales y 12 ramas secundarias. Tiempo después, el mismo árbol posee 5 ramas principales y obviamente de esas principales vuelven a aparecer más ramas, o sea, tengo 20 ramas secundarias. Si el crecimiento de las ramas primarias y secundarias tiene un comportamiento lineal y el árbol posee 10 ramas principales, ¿cuántas ramas secundarias tendrá el árbol? Entonces aquí, esto es lo que me están dando, es un ejercicio que tenemos que hacerlo con esta fórmula. I menos I1 igual a M factor de X menos X1, ¿ya? Entonces, miren, aquí me dan un punto. 3 ramas principales, 12 ramas secundarias. Entonces yo tengo el punto 3,12. Ahí tengo un punto. Y después me dicen que con 5 ramas principales tengo 20 ramas secundarias. Entonces ahí tengo 2 puntos. Yo al tener 2 puntos puedo encontrar la función de comportamiento lineal que modela esta cosa. Pero para poder encontrarla como fórmula, tengo que sí o sí recurrir a esta fórmula. A mí me están diciendo esto. ¿Sabe qué? Yo tengo 10 ramas principales. ¿Cuántas ramas secundarias voy a tener? Para poder saberlo, tengo que tomar el 10, que viene siendo la preimagen, evaluarla en mi regla de asignación y así voy a obtener la imagen. Eso es lo que me están pidiendo. Pero yo sé que esta recta de aquí funciona con ¿qué? Esta fórmula, perdón, funciona con una pendiente y funciona con un punto. Tengo 2, puedo elegir cualquiera, pero la pendiente sí o sí tengo que encontrarla, así que vamos a encontrar la pendiente. La pendiente se saca con esta fórmula. Acuérdense que hay una resta en el numerador, una resta en el denominador. Voy a tomar cualquiera de los 2 puntos. Elijan uno. Elijan uno. Da lo mismo. Quiero que lo elijan para que vean lo que voy a hacer con ese punto. 3,12. Al 3,12. Entonces coloco su y arriba, que es 12, y coloco su x abajo, que es 3. Entonces con el otro punto hago lo mismo. Sería 20, que sería su y arriba y su x abajo. De esta forma va a ser. Da lo mismo cuál elija primero, si yo sé que cada uno de estos puntos se va a escribir como una columna, en donde la variable i va a estar arriba siempre, y la x abajo. Entonces 12 menos 20 no tengo idea, eso es menos 8, y 3 menos 5 es menos 2, o sea, me da como resultado que la pendiente es 4. Hasta ahí, ¿están de acuerdo con eso? Tengo una duda, Dígame. profe. Es que si de esa fórmula en verde que dice I menos I1, ¿Ya? yo despejo la pendiente, me quedaría I menos I1, ¿no? I2 menos I1. Si tú despejas la pendiente, esta, Sí, paso el X ya menos te X1 quedaría dividiendo. que m es igual a i2, no, miento, No, i I. menos i1 Sí. partido en x menos x1. Pero usted dice que la pendiente es I2, pero según eso sería solamente I, ¿no? Yo digo que la pendiente es i2. No te entiendo. Que la fórmula de pendiente es I2 menos I1, ¿Ya? pero aquí sale que es I menos I1. Pero es que da lo mismo, pues. Si yo por eso te decía, mira, podría haber elegido yo cualquier punto. Da lo mismo acá. Imagínate que este el i2 y este el x2, te queda la fórmula. Si eso da lo mismo. Ya podría haber sido, tú podrías haberme dicho, profe, puede ser la fórmula i1 menos i y x1 menos x, y yo te digo, sí, puede ser, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso yo te decía en delante, da lo mismo si yo elijo, por eso, mira, lo voy a hacer. Primero elegí este punto primero, elegí este punto después. Entonces, ¿qué pasa si yo elijo ahora el otro punto? Para que tú veas que el orden del i da lo mismo. Tengo una resta, entonces aquí colocaría el 20 y aquí colocaría el 5, aquí colocaría el 12 y aquí el 3. 20 menos 12, 8, 5 menos 3, 2 me da 4 igual. Así que ese orden de la resta, sí, i1, i2, i2, i1, da lo mismo. ¿Ya? Que ese siempre es un conflicto que tienen los cabros con esto. ¿Ya? Profe, eso siempre así, Eso siempre da así. igual, Da igual. y sin importar el signo de, por ejemplo, de los puntos. No, pues tú el signo de los coordenadas lo respetas. Si el 3 fuera negativo, entonces aquí sería negativo. Si el 3 fuera negativo, entonces acá sería negativo y me quedaría menos, menos, más. Tú respetas eso. Pero siempre tú puedes colocar un punto primero y uno después o viceversa. Eso da lo mismo.
¿Ya? Ya. Entonces ahora empiezo a reemplazar. Entonces tendría, este de aquí se baja, este se reemplaza y ese se reemplaza. Entonces me quedaría y menos la coordenada y de mi punto. ¿Qué punto quieren? Da lo mismo. Ahora, 312. ahí tienen que avisparse ustedes y decir, voy a elegir que menos pega me dé. Por 312 no me da tanta pega porque es un punto chico. Entonces me queda y menos 12 es igual a m, que viene siendo 4. Todo eso factor de x menos la coordenada x de mi punto, que es 3. Entonces ahora voy a despejarla ahí y me queda ahí es igual a 4x menos 12 más 12. ¿Por qué más 12? Porque este menos 12 pasó hacia el otro lado sumando. ¿Y qué pasó? Se fueron. Me queda aquí es igual a 4x. Entonces, ¿se cumple esto? 3 por 4, 12. Si se cumple 5 por 4, 20. Si se cumple 10 por 4, 40. Entonces eso tiene que ser. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Eso exactamente va a ser la misma cosa. Les voy a mostrar este tipo de ejercicio, pero visto desde otra forma. ¿Ya? ¿Por qué desde otra forma? Porque siempre no quiero casarme con una pura forma, quiero que vean distintas cosas. Entonces me dice, un artesano fabrica 8 collares con un costo de 10.100 pesos, 22 de ellos con un costo de 16.400 pesos. Y me dice que esto es un comportamiento lineal. ¿Ya? Entonces yo tengo una recta que va a ser de la forma f de x igual a mx más n. Cuando a mí me piden encontrar una recta y me dan 2 puntos, ¿puedo ocupar esta fórmula siempre? Sí, pero también usted puede pensar que la recta va a ser igual a esto, igual a mx más n. Si eso, si esta es la recta, yo quiero encontrarla y yo sé que esta recta cumple la siguiente condición. Porque yo tengo aquí dos puntos. Tengo el punto 8,10.100 y tengo el punto 22,16.400. Tengo esos dos puntos. Entonces fíjense que yo aquí puedo generar un pequeño sistema de ecuaciones. Yo evalúo el 8 aquí, si yo evalúo el 8 en x, entonces yo digo ya, miren, mi x vale 8 y yo lo evalúo en mi fórmula, me queda que 8 por m más n tiene que ser igual al i, pero mi i en este caso es 10.100 pesos. Entonces aquí me queda una ecuación que tiene dos variables, dos incógnitas. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando este punto acá. La x en la coordenada x en la variable x y la coordenada y en la variable y. Y llegamos a eso. ¿Qué pasa cuando mi x vale 22? ¿Qué sería el segundo punto, este punto de acá? Sería 22, ahí estoy reemplazando mi 22 por m, más n, igual a 16.400 pesos. Entonces, ¿por qué le muestro esto? Porque de repente quizás hacer esto le sale menos pega que hacer esto. Hay algunos cabros que son secos para hacer esta cuestión de sistema de ecuaciones. Entonces yo digo, ya voy a multiplicar por menos 1 acá. Entonces si multiplico por menos 1 acá, me va a quedar negativo aquí, me va a quedar negativo aquí, me va a quedar negativo acá. O sea, yo puedo sumar hacia abajo, se me da el n con el n. Aquí el 22 con el 8 se me va a restar. ¿Cuánto es 22 y 8, chicos? Resten eso, por favor. 14. Ya, entonces me queda 14m es igual a 16.400, que aquí me equivoqué. Era 16.400 nomás. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy resolviendo, estoy encontrando mi pendiente con sistemas de ecuación y cosas de ese tipo. ¿Ya? Y me queda 16.100 menos... esta cuestión. Resto, y esto me da 6.300. Ahí sí, ya. Me da 6.300. Entonces tengo 6.300, entonces el m me va a quedar 6.300 dividido en 14. Acá lo que podría hacer yo es lo siguiente. 6.300 es lo mismo que 14. Quiero simplificar. 7 por qué me da 63 por 900, ¿no? Sí, ahí está. 7 por 900 me da eso y aquí tengo el 14. Entonces aquí el 14 puedo simplificar. Aquí me queda un 2 y aquí me queda un 450. O sea, esa es mi pendiente, 450. Entonces aquí este de acá no corre, este no corre, este de acá no corre. Tiene que ser una de esas dos, por ejemplo. Y ahí yo podría ir probando. O sea, si yo evalúo el 8 aquí, 450 por 8, me tiene que dar 10.000 y tanto. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, inmediatamente yo descarto la D porque aquí ya tengo que mi coeficiente de posición es 10.000 y tanto. O sea, si yo evalúo 8 y lo multiplico por 450, esto me va a aumentar mucho más que 10.100. Me va a dar un número mucho más grande. ¿Ya? Entonces yo por eso descarto la D y me quedo con la C. ¿Ya? Entonces ya demostré dos métodos.
¿ya? No le estoy diciendo que ocupe uno o que ocupe otro, sino que de repente, dependiendo del ejercicio, ocupar un sistema de ecuaciones para poder encontrar una recta puede ser más corto que ocupar este método de acá, ¿no es cierto? Y obviamente ir analizando las alternativas, que gracias al análisis de la alternativa nos dimos que el resultado era la C.